Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que hoy podamos tener un tiempo juntos para disfrutar de la palabra del Señor, su consejo, y también pues poder recibir la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Pues me agrada siempre la palabra que dice que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Y eso muestra pues que cada nuevo día Dios se renueva. Es como que dice, lo de atrás queda a un lado y volvamos a empezar. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Así que siempre mantenga esa fe en alto, esa confianza en Él. A pesar de que puedas estar escuchando noticias cada vez más difíciles, mas nuestro Dios es el Todopoderoso. Para nosotros quizás existan cosas nuevas, misteriosas que no tienen solución, pero eso es humanamente hablando, mientras que con Dios las cosas son totalmente diferentes. Para Él no hay nada nuevo debajo del cielo, no hay nada que también pueda llamarlo imposible. Él es el Todopoderoso. Quiero leer hoy en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, en el verso 12. Esta palabra dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hoy quiero hablarles de la fidelidad, la importancia que tiene esta virtud para que Dios te tome en cuenta y te llame al ministerio, la fidelidad. Y el apóstol Pablo dice que él está muy agradecido del Señor Jesucristo, ya que fue Él quien lo fortaleció. Le dio fuerzas para creer, le dio fuerzas para mantenerse en la vida cristiana, para creer que Dios podía utilizarlo. Sobre todo, como en el caso de él, pues era contrario al Señor Jesucristo. Era alguien que prácticamente perseguía al cristiano o al cristianismo. Pero el Señor vio en él esta cualidad que se llama la fidelidad. Por tal razón, pues, lo llamó, y justamente para que sea él un ministro de su gracia, un ministro de la palabra del Señor. Para nosotros los seres humanos es bastante complicado, difícil conocer lo que hay en el corazón de las personas, mas para Dios no lo es, pues muchas veces cometemos equivocaciones, muchas veces fallamos en nuestra apreciación, en la manera de cómo vemos a las personas, nos equivocamos, pero en cambio dice la palabra que el Señor conoce el corazón de las personas. Y me puedo dar cuenta
de acuerdo a este pasaje, que la fidelidad es aquella cualidad que te introducirá o te llevará en el ministerio del Señor. Si hay algo que Dios busca, si hay algo que el Señor está mirando de cada uno de nosotros, es justamente esto, que seamos fieles, ya que la infidelidad ha hecho mucho daño, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con lo ministerial, sino que afecta nuestras vidas, afecta el área donde hayas sido colocado, esperando lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando fallamos, en realidad eso es muy, muy terrible. Si hay algo por lo que se considera que, por ejemplo, el área política es mala, se debe justamente a que se promete una cosa y se hace otra muy distinta. Entonces, eso lleva a la gente a pensar que la política es mala, pero no es eso. Más bien es el corazón de la persona que tiene falta de integridad, falta de fidelidad a lo que dice, a lo que promete, a lo que piensa. Y considero que en la vida cristiana, pues es todavía mucho mayor la exigencia de esta cualidad. Ahora, alguien me puede decir ahora, pero han habido personas que han estado en el ministerio y han fallado tremendamente. Bueno, hay muchas personas que pueden estar en el ministerio, no porque Dios los haya llamado, sino porque son personas, diríamos, autollamadas. También hay casos donde Dios se decide a confiar en nosotros y luego pues las personas han defraudado esa confianza que el Señor le ha dado. Debido a que como seres humanos, pues nuestros sentimientos son muy variables. Pero por sobre todas las cosas, quiero que usted entienda, que nosotros los creyentes entendamos que la fidelidad es la característica que el Señor anhela y desea de cada uno de nosotros. Solo cuando el Señor nos halle fieles, ¿no?, es cuando Él nos podrá apartar, separar, ¿no?, para podernos ungir con su poder y su gracia, y que le sirvamos en el área en que Él nos ha llamado. Imaginémonos por un momento que el Señor Jesucristo, quien fue escogido, ungido para realizar la misión de salvar la humanidad, y Él hubiera fallado. Dice la palabra del Señor que Él determinó aún en el cielo y Él dijo: he aquí voy para hacer tu voluntad, oh Dios mío. Entonces, desde allá Él determinó venir para salvarnos. Y Él sabía que se iba a enfrentar con muchas dificultades, con muchas situaciones que tratarían de truncar esa misión. Y de hecho, cuando nosotros leemos la vida del Señor Jesucristo acá en la tierra, fue así, una prueba tras otra. Aún desde el momento de Él venir a este mundo, ¿no?,
todo fue una prueba. Al nacer, pues se dio una orden de eliminar todo niño, pues aunque él era pequeño, sin embargo, las fuerzas del mal estaban contra él para tratar de eliminarlo cuanto antes mejor. Y así podemos ver un sinnúmero de situaciones cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por el enemigo, y todo eso tenía que ver con probar su fidelidad. Cuando estaba en la cruz, las palabras, si eres el Salvador, el Hijo de Dios, desciende de la cruz, como le decían las personas que estaban también siendo crucificadas a un lado y a otro. Y pues él enmudeció, él se mantuvo firme. Hay una palabra, una parte que dice que el Señor puso su rostro como un pedernal, como una piedra, como quien dice, endureció su corazón para no sentir, no pensar otra cosa, no dar lugar al temor, mas se puso firme, duro, para cumplir la misión para la cual había sido llamado. Entonces podemos ver que la fidelidad prácticamente se la nota o se sabe que alguien es fiel en los momentos de prueba, donde hay una situación negativa, es donde mayormente podemos ver el aguante, la resistencia de alguien. Entonces, cuando hablamos de eso, de resistir a pesar de estar pasando por la más grande dificultad, eso tiene que ver con el carácter, ¿no? Es decir, que en otras palabras, el carácter es lo más importante en la vida de una persona. Y si hay algo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, es justamente eso, transformando nuestro carácter, llevándonos a ser gente firme, confiable. Diariamente nos vemos presionados por situaciones en donde hay momentos cuando uno ya no, como que no resiste más. Pero siempre está la voz del Espíritu Santo para decirnos, tranquilo, aquí estoy contigo. La palabra de Dios dice que cuando nos hallamos en diversas pruebas, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Eso significa que si hay alguien que está a nuestro lado, es Él, el Consolador, es Él, el que el Señor Jesucristo dijo, el ayudador que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Él vino para ayudarnos, Él vino para fortalecernos, Él vino incluso, dice, para ayudarnos a orar en los momentos cuando no sabemos qué o por qué o cómo. Los seres humanos a veces llegamos a un punto en que no sabemos qué decir. Sencillamente podemos dejarnos caer de rodillas ante la presencia del Señor y decirle, aquí estoy, Señor, y tú sabes lo que realmente necesito. Yo puedo pensar una cosa, pero tú sabes realmente lo que me pasa, cómo me siento, lo que afecta ahora mismo mi vida, y eres tú el que puedes, pues, darme las fuerzas para seguir adelante. Cuando hablamos entonces de ser fiel, estamos hablando de tener carácter. Y si estamos hablando de carácter, estamos hablando de madurez espiritual. Madurez espiritual. Hay algo que el apóstol San Pablo dice acerca de los obispos, de los ancianos, de los diáconos. Dice, no un neófito,
para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito sabemos que significa nuevo, alguien que recién está empezando, alguien joven en la vida cristiana que tiene inmadurez y son los más propensos a desfallecer, a fallar, a ser infiel en el momento de la prueba. El carácter se forja a través de las diferentes dificultades que se presentan en la vida. Ahora, hay gente que ha sufrido mucho, hay gente que ha padecido tantas dificultades, pero aún así no aprender. A pesar de las pruebas que ha tenido, los golpes que se ha dado en la vida, seguir siendo el mismo. El asunto está cuando yo entiendo que esas pruebas, pues si ahora no pude mantenerme firme, si en esta claudiqué, saber que la próxima, pues Señor, tú me vas a ayudar y va a ser diferente. Que la historia, o mejor dicho, lo que viene, ¿no? Voy a enfrentar las cosas de un modo muy distinto, porque confío en el Señor y sé que Él lo va a hacer. Entonces, sé que hoy día hay personas que están escuchando esta palabra y Dios te está hablando a tu corazón. Algo que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros es esta virtud de ser fiel. El apóstol Pablo dijo, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, ¿no? Ahora, hay gente que puede tener dones, puede tener manifestaciones de dones de poder, pero no tiene carácter. O sea, son dos cosas muy distintas. Además, cuando estamos hablando de un don, la palabra don significa regalo. Es decir, algo que Dios te lo regala, no tiene que ver con algo que tú lo has obtenido en base a tu fidelidad, en base a tu carácter. No es algo que se ha ido formando a través de las dificultades. Más sencillamente el Señor te dio un regalo sin merecerlo, ¿no? Y de allí también viene la palabra charis, gracia, ¿no? Regalo, don. Más con el carácter es otra cosa muy distinta. Es algo que se forma por medio de las dificultades. No sé cuántos de ustedes han leído, hay un texto que es bueno ahora leerlo. En Hebreos capítulo 2. En el verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Dios, ¿no? Vivimos en un cuerpo de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se refiere al Señor Jesucristo, que vino a este mundo siendo Dios y tomó un cuerpo humano, es decir, a través de la Virgen María, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, que si Él no hubiera tenido un cuerpo humano como el nuestro, pues hubiera sido imposible morir. Pero tenía que ser un perfecto hombre para que pudiera, ¿no? Por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
y de esa manera librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A ver, este no es el texto que quería leer. Hebreos capítulo 2, donde, a ver, el texto que quiero leer es aquel que dice que el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo clamó, a ver, ese es capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 7. Pero bueno, está bien lo otro también para que usted pueda entender por qué el Señor Jesucristo, al igual que nosotros, tuvo pruebas, pues dice la palabra que Él fue tentado en todo igual que nosotros. Por eso participó de carne y sangre, ¿no? Pero el texto que quiero leer, Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ¿no? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esto nos muestra que para el Señor Jesucristo tampoco fue una cosa fácil, ¿no? Poder mantenerse fiel al propósito, fiel a la voluntad de Dios. Lo logró porque con gran clamor y lágrimas lo hacía cada día delante del Padre para que le dé la fortaleza y mantenerse fiel a ese propósito para el cual fue enviado acá sobre la tierra. Dice el 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia o experimentó, ¿no? Llegó a ser obediente, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay cosas que necesitamos nosotros tener claro. Dice aquí, aprendió la obediencia. Esto nos hace ver como que el Señor Jesucristo, antes de eso o antes de venir a este mundo, no tenía a nadie a quien obedecer o, por decir, era como dueño de sus decisiones. Mas ese no es el asunto. El asunto es que al venir a este mundo y tener una vida como la nuestra, le permitió tener pues una voluntad propia, distinta, aparte a la voluntad del Padre. Por lo que la naturaleza humana también pues lo llevaba a quizás a preocuparse o a procurar lo que como humanos nos arrastra y nos lleva, ¿no?, a hacer las cosas que hacemos. Pero fue allí donde se probó si sería obediente o desobediente. Esto también nos lleva a otro asunto. Muchos hemos dicho que por qué o para qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto. Y
¿por qué si iba a ser una tentación al hombre, por qué fue colocado allí? ¿Por qué si no lo hubiera puesto, ni siquiera hubiera tenido que darle la advertencia de que no lo tomara, no lo probara? Pero fue justamente esa la lección. Nosotros debemos aprender la obediencia. Cuando Jesús viene a este mundo, pues también tiene que aprender a someterse a la voluntad del Padre. Y no es fácil. Eso nos muestra que no es fácil. También, y cuanto más para nosotros, que tenemos una naturaleza siempre inclinada al mal, o lo que en otras palabras podríamos decir corrupta, que no ama lo que Dios ama, más al contrario ama las cosas que definitivamente son pecaminosas. Entonces, es a eso a lo que se refiere aquí, que el Señor Jesucristo aprendió la obediencia. Entonces, en nosotros eso forma carácter. Eso es lo que prueba en realidad si vamos a ser fieles o no. Que a pesar de la situación que podamos estar pasando, mantenernos siempre en el propósito para el cual fuimos escogidos. En este caso, para servir a Dios y representarlo bien, tal como Él se merece. Hay mucha gente que tiene dones, hay mucha gente que puede predicar muy bien la palabra del Señor, pero en cambio falta de carácter, falta para ser fiel. Hay mucha gente que quiere estar ocupando un cargo dentro de la iglesia porque quiero, ¿no? Hay gente que sabe cantar, sabe tocar un instrumento y me dice, pastor, ¿qué hay que hacer para estar en el ministerio? Yo sé tocar, yo lo quiero hacer, quiero servir a Dios, quiero. Pero lo más importante en todo ese asunto es si eres fiel a Dios o no. Ahora, alguien me puede decir, ¿y cómo sabe usted que soy infiel? Pues es justamente eso lo que se tiene que probar, ¿no? Lo que se tiene que ver a través del caminar es donde se puede realmente ver esto. Nosotros podemos tener una impresión a primera vista de alguien que es buena persona, justamente porque la primera vez que lo encontramos, pues hizo una buena acción, ¿no? Manifestó un carácter de amabilidad, de gentileza, y eso nos causa una impresión donde pensamos es buena gente, ¿no? Pero es en el paso del trato donde podemos ver si es algo que perdura, si es algo que así es la persona. ¿Por qué muchos se equivocan al escoger a la persona para contraer matrimonio? Porque una cosa es, como se dice, de enamorado, y otra cosa es casado, donde se permanecen las 24 horas del día con la persona y donde hay cosas que van a sacar lo que está oculto en el corazón. La presión. Entonces, en el ministerio también es lo mismo. Es fácil pensar, voy a ser fiel, amo a Dios con todo mi corazón. Pero los sentimientos cambian y el día de mañana puedes pensar de una manera muy diferente. El día de mañana puede que cambie tu manera de ver las cosas, ¿no? Quienes se aman a sí mismos difícilmente podrán pues permanecer fieles a la obra de Dios.
hay que amarlo de Dios por encima de todo. En Lucas 17 encontramos un ejemplo muy claro sobre este asunto. Lucas 17, 7. Dice la palabra: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, un sirviente, que ara o apacienta ganado, al volver del campo, él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿Qué amo? ¿Qué patrón tiene un sirviente? Y cuando llega le dice: siéntate que te voy a servir. Aquí siervo significa esclavo. Eso quiere decir que el patrón, el amo, le dirá al esclavo: no, siéntate, sino me voy a sentar para que vengas y me sirvas, ¿no? A pesar de que viene él del campo cansado, con hambre, el amo hace que el que viene cansado le sirva, ¿no? Eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Verso 8 dice: no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Y luego, ¿acaso da gracias al siervo? El patrón le da gracias al esclavo, al siervo, porque hizo lo que se le había mandado. Dice él: pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, eso hicimos. Esto demuestra que eso pasa con los hombres en este mundo, pero con Dios muchas veces nosotros pensamos un poco diferente. Ahora, usted me dirá: sí, es verdad, porque hay hombres malos, desconsiderados, pero como siervos que decimos ser siervos del Señor, nosotros deberíamos de tomar esa parte de aquellos que son esclavos en este mundo, están dispuestos a hacer lo que sea por sus amos, a pesar de que sean malos. Nosotros también deberíamos tener una misma actitud con nuestro Dios, a pesar de que Él es un patrón bueno. Él es un amo que muy bondadoso. Y mientras más bondadosa es la persona, mucho más nosotros deberíamos de ser llenos de gratitud y hacer todo lo que hacemos por amor a ese amo. Nos llamamos siervos de Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacer ni siquiera lo que se nos manda hacer, lo que debemos hacer. Dice la palabra de Dios aquí que ¿acaso da gracias al siervo? ¿Acaso el amo le da gracias al siervo por lo que hizo? Hizo lo que se le mandó, ¿no? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado, debemos de decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entonces, ¿quieres servir a Dios? Ármate de este pensamiento y de esta idea. Dios está mirando nuestra vida, nuestro caminar, nuestra manera de ser. Dice que los que son fieles en las cosas de este mundo también pueden ser fieles a las cosas de Dios. El que es irresponsable en las cosas de este mundo, con Dios también lo será. El que es infiel en lo poco, es infiel también en lo mucho. Muchos hemos sido probados en una área, pero no en otra. Podemos haber sido fieles en la pobreza, pero si alguien, Dios le bendice y se convierte en un rico,
el caso puede cambiar cuando no hay carácter. Puedes ser fiel cuando tienes un cargo pequeño, pero podrías ser infiel al darte un lugar más alto, donde podrías llenarte de orgullo y abandonar todo. Hay personas que han sido fieles de solteros, han sido fieles a Dios. Cuando se casan en el matrimonio, pues la prueba llegó a ser más grande, que no pudieron soportar o resistir. Entonces, las circunstancias pueden llevarnos a probar la fidelidad en toda la extensión de la palabra. Es lo que puede llevarnos a darnos cuenta realmente quiénes somos. Y Dios quiere personas confiables bajo cualquier presión de la vida que se presente. Por lo tanto, la enseñanza hoy para cada uno de los que han estado atentos a esta palabra es: busquemos que Dios nos ayude a ser fieles. Procuremos que nuestro carácter sea formado, y eso el Señor lo logra a través de las pruebas que vengan a nuestra vida, a través de las situaciones que puedan darse. Hemos estado comentando en estos últimos días acerca de personas que estaban con nosotros y durante la pandemia pues han vuelto atrás. Algunos tienen excusas de que no nos visitaron, no nos llamaron, o simplemente pues me descuidé porque ya no hay esa insistencia, o ya no hay esa de que voy a la iglesia y en la iglesia soy estimulado a mantenerme. Pero la verdadera fidelidad se tiene que mostrar aún en eso, ¿no? En que no necesito de que alguien me esté empujando, porque todo eso está en el corazón. Cuando decidí ser cristiano, lo hice en mi corazón, sin importar que haya otra gente al lado mío, sin pensar que necesito de otros para que me ayuden. Solo sé que el Señor Jesucristo es el que me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Él lo prometió y no me ha fallado hasta el día de hoy. Tampoco te fallará a ti. Así es que depende de Él, ¿no? Necesitamos a las personas también. Pero si todo el mundo me falla, Él no lo hará. Te invito a que hagas una oración conmigo. Di: Señor Jesús, hoy entiendo cuál es la característica más importante que miras en los hombres que has de llamar para el ministerio. El apóstol Pablo dijo: me tuviste por fiel y me pusiste en el ministerio. Y doy gracias a aquel que me fortaleció, porque el que nos fortalece, el que está con nosotros, el que nunca nos abandona, el que está en la más grande batalla al lado nuestro, es el mismo Señor, y basta con Él. Todos pueden dejarnos. Incluso el salmista David dijo: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Dios me recogerá. Significa que Él es el ser que estará con nosotros, el que nos fortalecerá para que nos mantengamos fieles hasta el fin. Gracias te damos, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Oro también por las personas que en estos momentos necesitan que Dios intervenga, sea en el área de salud, familiar, en el área económica. Oh Dios, usted ha dicho que le pidamos, que todas nuestras preocupaciones las hagamos conocer ante su presencia en oración, ruego, súplica, con acciones de gracias. Y usted suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y en esta tarde oro por las necesidades, oh Dios, que hay en medio de tu pueblo.
necesidades que hay en tus hijos. Glorifícate, Señor. Trae sanidad, trae fortaleza, trae, oh Dios, a través de esta palabra, refrescar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro llamado, para mantenernos fieles y firmes a ti. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente.